Ocurrencias en gotas. Hola, en este 2023 les deseo a todos muchas aventuras y felicidad, que es lo más importante en la vida. También vamos a tratar temas nuevos o algunos sobre los cuales hemos reflexionado en meses anteriores, como es el de cómo se construye hoy una nueva ética de lo humano, especialmente en la comunicación, por ejemplo, la comunicación en las redes sociales. Porque evidentemente después del COVID estamos padeciendo o miramos asombrados el cambio climático. Pocos momentos de la historia de la humanidad han sido tan decisorios como este. La imprenta cambió las relaciones de poder entre quienes hacían y poseían libros y el resto de la humanidad, como lo recuerda este bello libro recomendado siempre de Irene Vallejo, El infinito en un junco. También el cambio de la tradicional vela cuadrada a la triangular permitió que los navegantes llegaran hasta las Américas. ¿Se imaginan cómo recibirían los humanos la llegada por primera vez de la luz eléctrica, el teléfono? Y recuerdan algunos de ustedes, de cierta edad como yo, cómo recibimos la televisión e internet. Son nuevos mundos sobre los cuales no hemos reflexionado suficientemente por la velocidad en que nosotros transitamos por este mundo. Y eso requiere, a mi modo de ver, una nueva perspectiva ética, una nueva mirada, un nuevo camino por recorrer. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, hace unos días vi un documental en la televisión francesa que se llama La Guerra del Agua. Esa va a ser una guerra tan importante y dramática como la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos tiene completamente absortos. Hay dos extremos en la guerra del agua, entre torrenciales aguaceros e imparables inundaciones que por nuestras calles se llevan carros y seres humanos, pero también sequías inesperadas que producen conflicto. La guerra del agua muestra ya cómo, además de los impredecibles, se está agotando el agua. Por primera vez en un pueblo francés, por ejemplo, es decir, de país desarrollado en los meses de verano, TV5 muestra cómo se acabó el agua. No había agua, no llegaban las llaves. Y esa situación es una realidad generalmente del tercer mundo, pero era también una realidad por primera vez en el sur de Francia, un país desarrollado. Entonces, muchos síntomas nos demuestran que nosotros no podemos hablar de cambio climático como algo que va a suceder, sino que ya nos llegó. Nos llegó, no va a llegar en 5 años, ni en 50, sino está aquí. Frente a todas esas realidades, ¿cómo va a tener que cambiar nuestra mirada ética, es decir, de comportamientos humanos? Ante esa incertidumbre, ante esos nuevos referentes, creo que debe haber otra mirada. ¿Cuál mirada? A mí no me interesa destruir lo que hay. La religión, por ejemplo. No me interesa burlarme, tampoco lamentarme, no me interesa odiar, pero comprender. Y estoy citando una frase que ya había citado del filósofo Baruch Spinoza. Sobre él hablaremos hoy para introducir a quien, a mi modo de ver, es de los pensadores que más puede influir constructivamente aquí, en el mundo, en este momento, en estas circunstancias. Frente a la incertidumbre de lo que está sucediendo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Primero hay que reconocer
una limitación de las éticas discursivas, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, y religiosas. Y también hay que reconocer una desobediencia frontal de los códigos tradicionales de ética. Yo creo que en este fin de año nos demostró que ya no era la Navidad lo que nosotros creíamos que era. La Navidad se volvió un tema consumista, un tema en que las familias no se reunieron por varias razones, por estar consumiendo o también porque ya no hay ese sentido de la familia del que hablaremos en todas estas sesiones que tendremos en el 2023. La Navidad se convirtió en un desaforado afán por hacernos consumir, multitudes que se agolpaban a las playas y tampoco tenían mucho tiempo para conversar. En fin, también observamos que la mundialización, la globalización, la fragmentación le han puesto un fin a los discursos éticos universales. ¿Acaso se dijo algo de comportamientos éticos en Davos? Reconozcámoslo. Hay una predominancia de los estados de ánimo individuales, una desmembración de lo colectivo en la comunicación humana. La velocidad nos hace ver que ya no son tan presentes esas distinciones que había entre lo bueno y lo malo. La velocidad también limita el análisis ético. Suceden cosas, pero no tenemos tiempo de pensar más allá de que esto es bueno o malo, sin analizar por qué lo primero y por qué lo segundo. A la vez, hay un cansancio frente a lo que llamo cantaletas. Hay un cansancio por la afectividad colectiva más allá de los carnavales y de la esperanza y de la palabra cambio. Y hay unas realidades mundiales inhumanas, como las migraciones, que se están volviendo uno de los problemas más complicados de la comunicación entre personas. Entonces les propongo en este comienzo de año tener otra mirada. Reitero, con algunos presupuestos. No me interesa destruir las religiones, que cada cual las tenga. No me interesa burlarme, lamentarme, odiar, sino comprender lo que está pasando desde el punto de vista ético, como mi amigo Baruch Spinoza. A mi amigo Spinoza tampoco le interesó quedarse en las pequeñeces del alma humana. ¿Quién era ese señor tan poco conocido y tan menospreciado durante varios siglos? Hago la pregunta para después poder entender por qué puede ser en algún momento dado una guía para personas como yo y como usted. Baruch Spinoza. A ese curioso y avasallador filósofo no se le puede abrir la puerta de una a su ética geométrica o a sus tratados. Se necesita que otros nos tomen de la mano, sus biógrafos o los que han escrito sobre él. Pero empecemos situándolo. Situar a un genio en su siglo es una tarea importante de contexto para entender el ambiente. Una tarea a la que se dedican tanto autores como los que voy a consultar bastante y comentar bastante, como Antonio Damasio, Federico Lenoir o sus numerosos biógrafos. Pero ¿qué pasó en el siglo XVII en el que nació Baruch Spinoza
y nacieron otras cuantas personas importantes. Fue uno de los siglos más prodigiosos de la historia humana, sobre todo en la innovación, como se dice ahora, y el autoanálisis de su papel en el mundo, como el que debemos hacer ahora. No fue un siglo de especulaciones, sino de hechos, de descubrimientos y de la búsqueda científica. El siglo de Descartes, de Galileo, el que confirmó a Copérnico más o menos en la misma época en que nació Spinoza. El siglo de Newton, unos años después de Spinoza, de Bacon, de Hobbes. Antonio Damasio es un neurólogo que escribió el libro Spinoza tenía la razón y como pequeño título, Alegría y tristeza, el cerebro de las emociones. Él nos recuerda que más o menos contemporáneas se dieron también las primeras representaciones de Hamlet y la publicación del Quijote. Todo esto sucedió en el mundo, como suceden hoy muchas cosas con cierto temor y desconocimiento por parte del resto de la población humana. En ese entonces los Países Bajos, porque él nació en los Países Bajos, donde se refugió su familia perseguida por la Inquisición, los Países Bajos, eran una república. Existía al comienzo una vida de tolerancia que alcanzó a percibir Spinoza, que sabía holandés y hebreo, hablaba en casa portugués y español y tuvo una educación en una exclusiva escuela de Ámsterdam. Provenía de una familia judía sefaradí, de los que llaman marranos, oriunda de Portugal y refugiada en Ámsterdam. Los llamaban así para desprestigiarlos y aplastarlos, entre otras en el reinado de doña Isabel la Católica, que como lo he dicho varias veces y a mi modo de ver, no es una persona muy admirable que digamos por su intolerancia, su fanatismo, su manera de perseguir a las comunidades que no eran de su religión. Volvamos a Spinoza. Años después, cuando murió su padre, comerciante de Ámsterdam, Baruch Spinoza asumió los negocios de la familia, aunque sus intereses eran muy distintos. Poco a poco se fue vinculando con círculos distintos y como era estudioso, se fue enterando de todo lo novedoso que estaba sucediendo y de que las ideas científicas y novedosas que andaban circulando en Europa. Su valiosa correspondencia con los científicos de su época, como Henry Oldenburg o Jarick Hels, le permitió reforzar sus conocimientos científicos. Les recomiendo las lecturas de esas cartas, que muestra también un aspecto a veces impaciente de Spinoza y su obsesión por aclarar las ideas. En ese ambiente, los jerarcas de la comunidad judía profirieron el Herren, equivalente a una fulminante excomunión en el catolicismo, y desde entonces se mantuvo Spinoza en la discreta posición de ser pulidor de lentes de microscopios y anteojos. Spinoza era un personaje muy silencioso y muy discreto que vivió en unos cuartos alquilados en los cuales no había sino muebles muy escasos y una cama, un taburete, en fin, una manera de vivir absolutamente sencilla. Para ir adelantando, según cuenta Antonio Damasio, Spinoza había tomado extremas precauciones antes de su muerte en 1677. ¿Por qué?
porque sabía que él tenía en sus escritos una bomba de tiempo, un revolcón que consistía nada menos que en desconocer la tradicional idea que se hacía de Dios, desconocer las creencias de los profetas, la idea que se hacía de los jerarcas religiosos, no solamente judíos, sino de todas las religiones. Entonces Spinoza, que sabía y era consciente del riesgo que corría en un ambiente con tales expresiones y con tales pensamientos, había tomado precauciones antes de su muerte. Su editor de Ámsterdam cumplió fielmente las minuciosas instrucciones que había dejado, negando que conociera al autor y que imprimiera sus libros. Pero sí lo hacía. En Francia y en Holanda fue más leído después de su muerte en 1677, clandestinamente, por supuesto. La Ética se publicó por primera vez con las demás obras en un libro de 1678 con el título de Ópera póstuma. Fue leído clandestinamente por toda Europa como un reguero de pólvora y fue maldecido e ignorado durante varios siglos. A pesar de haber sido proscrito y considerado peligroso, fue leído también por algunos de los más grandes escritores de la humanidad, como por ejemplo Montesquieu, quien lo leyó pero negó haberlo tenido como fuente. Los enciclopedistas del siglo XVIII, que no hablaban mucho de él en público, le consagran 5 veces más de espacio a Spinoza que a otros autores. Voltaire, por ejemplo, escribió un verso muy significativo que me permito traducir después de leerlo porque está en francés. Alors, un petit juif au long nez, au teint blême, pauvre mais satisfait, pensif et retiré, esprit subtil et creux, moins lu que célébré, caché sous le manteau de Descartes, son maître, marchant à pas comptés, s'approche du grand être. « Pardonnez-moi, lui dit-il, en lui parlant tout bas, mais je pense, entre nous, que vous n'existez pas. » Traducción de la suscrita. Entonces un pequeño judío de nariz larga y lívido cutis, pobre pero satisfecho, pensativo y retirado, espíritu sutil y hueco, menos leído de lo que es celebrado, escondido bajo el manto de Descartes, su maestro, caminando con paso medido, se acerca al gran ser. Escúcheme, le dice cuchicheando, pero pienso aquí entre nos que usted no existe. Eso da el tamaño del revolcón que dio Spinoza entre los intelectuales de varios siglos. Goethe, por ejemplo, el gran poeta alemán, es de los pocos escritores que lo elogia y señala su influencia. Y es importante señalarlo porque muestra la impresión que tenía de semejante filósofo pulidor de lentes. Comillas. El hombre que pesó tanto en mí y que estaba destinado a afectar profundamente mi modo de pensar fue Spinoza. Luego de haber buscado por doquier y por todos los medios desarrollar mi naturaleza, me topé con la ética de ese filósofo. Siguen las comillas. De la lectura desde adentro y de lo que leí a través de, puedo darme cuenta
que descubrí en ella un calmante para mis pasiones, y me parece que lo que más me vinculó a esa obra fue revelarme una visión global, clara, del mundo material y moral. Pero lo que más me vinculó a él es el desinterés infinito, testimonia con cada una de sus frases y ese sentimiento maravilloso cuando dice: el que ama a Dios no puede esperar que Dios lo ame de vuelta. Nada menos. Kant, en cambio, no quiso leerlo, y Freud, dice Damasio, lo usa pero no lo menciona. Y lo cita Damasio, comillas: si nunca menciono su nombre, declara Kant, es porque no saco de ese autor el estudio de los principales principios de mi pensamiento, sino de la atmósfera que creó. Opino que se ve que no le gustaba nada a Kant. Con bastante exageración, el psicoanalista francés Lacan compara el Herren, es decir, la expulsión que le decretó el judaísmo de Ámsterdam por boca de los jerarcas cuando empezaron a enterarse de lo que estaba escribiendo Spinoza. Lo que le hicieron, escribe Lacan, que tenía un ego bastante alborotado, fue lo mismo que me hicieron a mí, dice Lacan, en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, es decir, un insulto similar. Einstein, el sabio y también filósofo, sin embargo, fue de los pocos en señalar explícitamente la influencia de Spinoza en su concepto de Dios y del universo. Volvamos a La Haya en 1677. Spinoza murió el domingo 21 de febrero de ese año a los 44 años. Tenía problemas respiratorios, rinitis crónica, fumaba pipa y además inhalaba el polvo de los lentes que pulía. Para Antonio Damasio, volveremos a hablar del libro de Antonio Damasio, un neurólogo que recomiendo y que se llama Spinoza tenía la razón. Y es además un científico muy importante en la actualidad. Pueden consultar su historia en Wikipedia. Sin duda, Spinoza era avanzado tanto en filosofía como en política y dio nuevas guías para responder a una pregunta: ¿de dónde venimos y para dónde vamos? ¿Por qué me gusta Spinoza? Porque es particularmente importante en un contexto de consumismo decadente y de incertidumbre, sobre todo para las juventudes. Como está viviendo Occidente en este momento, esconde el que llama Spinoza el conatus, es decir, el esfuerzo por mantenerse en su ser vital. Es un cansancio más o menos de especie. Luego hablaré de esos temas, de esos latinajos que para la juventud actual son especialmente significativos por la velocidad en que vive y actúa sin dedicar mucho tiempo al análisis de la naturaleza humana, es decir, de su propia naturaleza como humanos. Vale la pena analizar una pregunta que hace Damasio. ¿Implica el espinosismo un aislamiento individual autocentrado? A mi modo de ver, también podría contestar lo que contestó Margarita Yourcenar en las Memorias de Adriano. 2 puntos.
Hay un momento en la historia en que el ser humano está solo y en el fondo la sociedad consumista y el enfrentamiento del ser humano con la muerte produce hoy más soledades que cohesiones. Einstein describía a Dios como, comillas, un ser del cual esperamos que se ocupe de nosotros y del cual tememos castigos. La sublimación de un sentimiento parecido, sigue diciendo y escribiendo Einstein, parecido al que un niño tiene respecto de su padre, un ser con el cual se tiene en cierta medida una relación personal, sin embargo, teñida de respeto, advierte. En otras palabras, para él no había necesidad de ese contacto, de que nosotros como humanos consideráramos a Dios como un ser igualito a nosotros, pero superior obviamente. En cierta medida también encuentro en Albert Camus un cordón umbilical con Spinoza, en su tesis del absurdo y su vivencia, el mito de Sísifo, que lleva al médico Rieu en la novela La peste a seguir adelante, a seguir siendo humano a pesar del absurdo. Para Spinoza, autor de La Ética, hay que hacer lo posible dentro de lo que se puede hacer, sin perder la esperanza de hacerlo y sin ayuda de nadie no humano. La ética de Spinoza es de alegría y para vivir una vida feliz, porque la alegría es un aspecto decisivo de su filosofía, como veremos más adelante. Por eso digo que para los jóvenes de hoy es especialmente interesante. Spinoza profundiza sobre los sentimientos y el autoanálisis que implica la capacidad de regular su ser. Cada quien tiene que aprender a regular su ser. Insiste en la necesidad de soluciones positivas y no le tiene miedo a los castigos divinos porque considera que no los hay. Y solo puede encontrar la felicidad que llama beatitud en la manera de vivir su propia vida frente a sus pasiones, sus emociones y el resto de los humanos. Reitero, el Dios de Spinoza no es providencial, no se le puede rezar, no se le puede temer por castigo o recompensa, no está hecho a la imagen y semejanza de los humanos. Siglos más tarde, a mi modo de ver, se reencontrará en algunos aspectos con el jesuita Teilhard de Chardin. Spinoza cree que Dios es esencia, naturaleza que se expresa y a lo que hay que temer es a nuestro propio comportamiento y regularlo. De allí su ética de especial importancia en época de cambio climático. Tanto en el nivel del espíritu como en el del cuerpo, en lo individual del propio sentimiento plasmado en la ética como en el tratamiento republicano y democrático de la política, en ambos aspectos la salvación era aquí y ahora, no en el cielo ni en el infierno, sino a través de una vida virtuosa. Tanto en el nivel del espíritu como en el del cuerpo, el conocimiento es lo que produce una ciudadanía virtuosa y lo que él llama, nuevamente, reitero, la beatitud.
No estoy rechazando ni las religiones ni las personas que creen en sus religiones. Estoy hablando de una ética civil, una ética de comunicación entre humanos, una ética más útil que las que han fracasado. Spinoza sigue en política los planteamientos de la democracia y la república. Su posición frente a las jerarquías, los profetas y las religiones no implica desconocer el valor y la virtud de personas como Jesús y Moisés de la Biblia y de las a veces cuestionadas Sagradas Escrituras. Desconoce, eso sí, sus orígenes divinos, como lo demuestra de manera demoledora, en particular, probando que fueron escritos en tiempos, años y aún siglos diferentes, los evangelios. Allí vemos que Spinoza es realmente innovador en su época y hoy también, en el sentido de que, cito a Damasio, comillas, la solución spinozista depende del poder del espíritu sobre el proceso emocional, el descubrimiento de las causas de las emociones negativas, el conocimiento de la emoción y de los mecanismos que tiene la emoción, según el caso, que pueden ser estímulos competentes y adecuados o lo que él llama incompetentes e inadecuados. En conclusión, Spinoza, el filósofo de la razón, pero también del sentimiento y de las emociones, de la libertad y la beatitud, cuestiona la esclavitud de todas estas pasiones y cree en el contexto de una eternidad, de una naturaleza en la que todo está determinado y no puede darse el libre albedrío. Pero ese es un tema que veremos después. Cuando se observa la sociedad del miedo colombiana, se puede concluir que las tesis spinozistas tendrán muchos objetores e indignados, pero también la incertidumbre de las jóvenes generaciones puede ser un buen caldo de cultivo para tratar de entender al mundo en que vivimos. No me cabe duda que Spinoza, al mezclar Dios con la esencia infinita, como la llama, actuó también consciente de lo que implicaba ese revolcón inmenso en los cimientos mismos de la sociedad occidental basados en la creencia de un Dios humano. Y me atrevo a sugerir como simple hipótesis que para Baruch Spinoza la única manera de concebir lo entonces inconcebible, me refiero a la sustancia eterna de la vida, era ser Dios y la naturaleza intercambiables. Cambiar la palabra Dios por la de naturaleza infinita. Es decir, lo que Spinoza llama Dios es lo que califica de sustancia absolutamente infinita e indivisible. Es un término que fácilmente se puede reemplazar por naturaleza, que a su vez incluye a lo humano, pero también a todo lo demás, muy lejos de lo que los profetas y los jerarcas predicaban y que Spinoza en cierta forma considera, comillas, alejados del verdadero conocimiento de Dios. Sin duda, para construir una ética de lo humano, creo que hay que conocer todos los puntos de vista de los seres humanos, incluidos los que proponemos una ética
sin contenido religioso o cuestionamos jerarquías y profetas. Pero por supuesto, respetamos esas jerarquías y respetamos al Papa, por ejemplo, un hombre santo, en el sentido humano de la palabra. En todo caso, no cabe duda de que solo la tolerancia y el conocimiento permitirán entender lo humano. Por favor, preguntas y comentarios en las direcciones que pongo a continuación. Es muy interesante que se debatan temas que, si bien no parecen actuales ni parecen noticiosos de última hora, sí tienen repercusiones en la manera como nos comportamos. Como, por ejemplo, cuando pensamos dejar en manos de Dios o de la divina providencia lo que vaya a suceder de ahora en adelante. Se escucha con frecuencia Dios mediante, gracias a Dios. O cuando se escucha lo que piensan los jóvenes, que no necesariamente coincide con la percepción de lo que podemos adelantar o producir como humanos desde nuestro ser y hacia el futuro.